ya tenemos la preparación lista. Si es un plato caliente, se conserva a una temperatura caliente, 60 a 65. Si es una preparación fría, de 0 a 5, porque hay una zona de peligro, la zona de peligro en la cual las bacterias se multiplican es de 5 a 60, que nosotros tenemos que evitar en todo momento. Muy bien. Entonces, el tiempo de exposición del alimento en un servicio de alimentación, en un concesionario, lo ideal es que sea máximo 3 horas, máximo. Horario de servicio, por ejemplo, de 11:30 de la mañana hasta 2:30, 3 horas, para evitar precisamente ese tiempo que usted indicando, ¿hay una norma para eso? Está dentro, si nosotros nos basamos en la norma, está dentro de los principios generales de higiene que establece el código, pero ahí nos habla de 2 horas. Solamente nos habla 2 horas. Correcto. Pero una versión industrial, acá no. Acá ninguna contempla. La 363, En la 363, en la 749, solamente está en los principios generales de higiene de las cosas. Pero recuerden que si no hay una norma, ¿en qué nos basamos? Principios generales de higiene. Y la cocción inadecuada de los alimentos, otro factor asociado a un brote. Bueno, de salmonelosis ya lo vimos con la bióloga Ivonne Loaiza, infección por el Echerichia-coli, solamente quiero resaltar esto. Como vimos sobre la salmonella y el Staphylococcus aureus, por ejemplo acá el Staphylococcus aureus, que nosotros lo vamos a encontrar precisamente almerias infectadas, es ahí donde se concentran fosas nasales, secreción nasal, que nos liberan las enterotoxinas, ¿no? Que son termoresistentes. La prevalencia de intoxicación por estafilococcus, por ejemplo, en restaurantes y concesionarios, 31%, escuelas, 34%. Esto es en América Latina. Es por eso que es importante que todo manipulador de alimentos pues use la mascarilla, ¿correcto? Y que cubra sus fosas nasales, que exista el checklist en las cuales se verifique si el manipulador tiene o no tiene heridas en las manos. Y si van a manipular un alimento de alto riesgo o ya pasado su proceso de cocción, por ejemplo para el servido, con guantes. Para prevenir. Claro, tiene que ser con guantes. Si por ejemplo estamos picando una ensalada fresca, que esa preparación no va a pasar por cocción, tiene que hacer con los guantes. Y evaluar también ahí el riesgo, porque en algunos casos se cortan el guante y ya tenemos una contaminación física. También concientizar bastante al personal para que si se produce ese incidente, parar la operación e inmediatamente retirarlo. Así es, rápido el caso, trozo de guante que para la preparación. Y lo más importante es la desinfección de los alimentos. Que justo todo ese tema de desinfección se va a tocar en el siguiente módulo, cuando hablemos de los potes, a qué concentración vamos a desinfectar, por cuánto tiempo, qué formatos tenemos que llenar. Recordemos que la 363, la 749 no nos habla en ningún momento de carnet de sanidad, nos hablan de certificado que garantice la salud de los manipuladores. En realidad lo que nosotros debemos solicitar es un certificado de salud. Certificado de salud. Ya los inspectores de la municipalidad, bueno, ellos sí solicitan carnet de salud. En este caso, supervisores de calidad de pinza, dureza, riqueza, examen de salud. Así es. Dentro de los exámenes de salud, pues se contemplan ahí el análisis examen respiratorio, análisis sanguíneo, examen coprológico, correcto, y examen médico general, en las cuales te evalúan inclusive las dentales. ¿Por qué los dientes? Porque en los dientes precisamente hay una bacteria que es la que produce la caries, es el Streptococcus mutans. Entonces también asociado a los brotes. Por eso
a un manipulador que va a sacar su carnet de sanidad, les hacen saneado. No debe haber ningún tipo de caries, sobre todo caries del tercer o cuarto grado. Muy bien. No necesariamente Lo más importante es el certificado de salud. Por ejemplo, en provincia, cuando nosotros hacemos inspecciones en provincia, en entidades, ellos no trabajan con carnet de sanidad, es certificado de salud. Correcto. En la 007, por ejemplo, fábricas industrializadas, no se habla de carnet de sanidad, certificado de salud. Y lo otro es de que nosotros también tenemos que solicitar, por ejemplo, en las entidades donde yo asesoro, servicio de alimentación, yo también los manipuladores con carnet de sanidad, pero ese carnet de sanidad es emitido por la municipalidad de Lima, porque sabemos que hay otras municipalidades donde solamente pagas, correcto, y te entregan en un solo día. Cuando tienen que hacer tu examen coprológico de 3 días consecutivos para verificar si esa persona tiene o no tiene parásitos. Precisamente luego de mi tema sigue el tema del parásito, y ahí van a ver pues la gran cantidad de parásitos a los cuales estamos expuestos, polea, parasitadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la intoxicación por estafilococo? Dolor abdominal, náuseas, diarrea, mareos, Clostridium botulinum, desde las conservas, la listeria. Como recuerden que la listeria es la única bacteria que se multiplica a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Es por eso que en la refrigeradora, en las congeladoras, hacemos un hisopado mediante el método de esponja, analizamos la superficie inerte y podemos encontrar listeria, la listeria monocytótica. La brucelosis, que ya lo hablamos, la hepatitis A, virus, correcto, signos y síntomas principales, ictericia, ojos claros, las heces decoloradas y la orina oscura. El periodo de enfermedad de 15 a 50. La sarcocistis, ¿no? Esta lámina lo puse porque hay una... Dentro de las primeras clases del módulo, se recuerdan que hablamos de las competencias, la competencia que establece la COMPIAL, en la cual es si es un producto primario, mediante deshidratación solar, puede ser, tiene que consignar autorización sanitaria, pero si tiene una deshidratación industrializada, tiene que tener registro sanitario, ¿correcto? Si nosotros nos basamos también en el reglamento de carnes y abasto, nos indica de que la presencia de sarcocistis está permitida. Si es que la carne está bajo la forma de charqui salado. O sea, si el producto carne de alpaca tiene sarcocistis y está procesado como charqui, sí se puede comercializar. Correcto, está en la normativa, el artículo 50 de la carnes y abastos. Entonces la gran pregunta pues, es definitivamente de que cuando está deshidratado y salado ya no representa un riesgo para la salud, pero ahí ya vemos el tema de calidad sanitaria, si es que ese producto reúne o no cumple con los requisitos. Y sobre todo los alimentos que son más expuestos son la carne, por ejemplo, la carne de alpaca y la carne de llama, ¿no? Es donde nosotros podemos encontrar esos productos. En ese reporte de intoxicación, que no intoxicación sino alerta que hubo en el tema del puno, precisamente nosotros encontramos que las carnes tenían quistes de sarcocistis que estaban siendo distribuidos a las instituciones educativas. Pero como había ese reglamento, pues no se podía inmovilizar, y ahí salió el proveedor. Acá está el reglamento. Es permitido, es apto para el consumo humano. Nosotros en el análisis encontramos que tenían sarcocistis. Correcto, y es más, se podía visualizar a nivel macro. Con la vista podía ver, pero no podías inmovilizar. Entonces ahí ya entra el otro tema, calidad sanitaria. Vimos la etiqueta y consignaba un registro sanitario que no correspondía. Entonces ahí ya se introdujo. Por ese tema que se inmovilizó esas
2 toneladas. Lo que pasa es de que según el sustento y las investigaciones en las cuales se amparan ya ese tema de SENASA, la autoridad sanitaria indica de que ya no representa un riesgo de salud porque ya hubo una deshidratación del quiste y por lo tanto pues el riesgo de que ingrese al torrente sanguíneo por el proceso del ciclo biológico es menor. Pero hay estudios, por ejemplo, hay una tesis de acá de San Juan en la cual indica que sí hay un riesgo de un 4%, ¿correcto? Pero que no ha sido considerado cuando se elaboró el plan. Eso lo vamos a considerar como un tema para el diplomado. Claro, tiene que ser modificado. Precisamente como trabajo de investigación salió el año pasado, trabajo de tesis, entonces ya es un antecedente para que pueda ser. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá en este tema? Hablamos todo acerca de la prevalencia de los brotes de ETAs, bacterias, las normas. Recuerden que en algún momento, de repente algunos de ustedes todavía no saben de repente como autoridad sanitaria, pero en algún momento, precisamente por la formación que están llevando el diplomado, de repente van a optar por un trabajo y ser autoridad sanitaria y les van a participar de un caso, de un brote de ETA. Entonces ya saben que existen 2 normas, la norma 222, en la cual nosotros nos basamos frente a una alerta sanitaria, y hay otra guía. Si trabajan en un centro de salud, también hay una guía, que es la guía para actuar frente a un brote de ETA, que es lo que hemos tocado. ¿Alguna pregunta adicional? Una infección y una intoxicación. Infección producida. El tiempo de aparecer los síntomas. En una infección alimentaria, los signos y síntomas se presentan desde las 6 horas hasta las 72 horas. Pero este es referencial, va a depender de la gran carga microbiana que has consumido. Por ejemplo, ha habido casos en los cuales infección alimentaria ya presentan los signos a las 3 horas. ¿Por qué? Por la elevada carga de microbiana ya se manifiesta con vómitos, diarrea y cólicos. En el caso de una intoxicación sí es casi inmediato, de los 30 minutos hasta las 12. Es inmediato. En el caso de una toxinfección sí hay un periodo de latencia. Hablamos de las 4 hasta las 8 horas, sobre todo por ejemplo si hablamos por el Staphylococcus aureus, toxina botulinum. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Uno de los problemas es como la listeria, ¿no? Que crece. La listeria monocytosis. Persona de respiración. Es cierto que si se detecta la presencia de esa bacteria es casi difícil o imposible de eliminar. Sí, lo que pasa es de que no imposible, sino tiene que hacer. El último caso, por ejemplo, les comento, fue cuando hicimos una vigilancia sanitaria a una empresa fabricadora de helados, ¿correcto? Hicimos la toma de muestra de superficie de las cámaras y encontramos la presencia de listeria. Obviamente se inmovilizó, se suspendió la producción y se realizó la inmovilización de todos los productos, ¿correcto? Y dentro de los plazos que se le da a esta entidad para que pueda levantar, pues tuvieron que hacer un saneamiento total, ¿no? Es más, tuvieron que desinfectar con amonio cuaternario a una concentración 5 veces más la que indicaba su estándar de calidad, ¿correcto? Porque sí es una bacteria resistente, sobre todo a la concentración de los desinfectantes. Pero esto se produce ¿por qué? Porque no aplican su programa de limpieza y desinfección. Recuerden que las cámaras conservadoras, cámaras congeladoras, también tenemos que darle mantenimiento y una sanitización para evitar precisamente la proliferación de la carga microbiana. Entonces simplemente ahí tienen que manejarlo con la concentración de la dosis. Como todo microorganismo es susceptible frente a una dosis de concentración del desinfectante. Pero lo que tienes que hacer es, si es una fábrica, tienes que suspender producción, tienes que sacar todos esos equipos y sanitizarlos. Si no, no vamos a poder eliminar.
¿Alguna otra pregunta? Gracias. Entonces, ahora va a continuar con la ponencia del ingeniero César Torres, que nos va a hablar acerca de todo lo que es enfermedades parasitarias transmitidas por los animales. ¿Esto lo van a hacer? Sí, sí, todo el material. Bueno, señores, ante todo, buenas tardes. Nos presentamos porque nos conocemos. Ya es la tercera oportunidad que me han solicitado hablar sobre diferentes temas. En esta oportunidad voy a hablar sobre enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Sé que el día de hoy va a ser una jornada larga, se han tratado varios temas relacionados con microbiología de alimentos, técnicas de control, enfermedades transmitidas por alimentos, setas, etc., ¿no? Cosa que es muy bueno. Y voy a terminar el día de hoy con, digamos, la segunda parte de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero ya no con fuente de microorganismos, bacterias, etcétera, sino por parásitos, otro tipo de organismos vivos. Y también me han pedido que incluya dentro de esta presentación, si bien no está en el programa, sobre priones. No sé si alguien conoce, alguna vez leyó, hace algunos años estuvo de moda, priones. ¿Perdón? Sí, ajá. Tiene que ver con ello. Sí. Ok, eso es en la última parte de la presentación. Ok. Bien, la presentación empieza con una breve clasificación de los parásitos, ¿sí? de estos organismos, todos ellos relacionados con alimentos. Quiero adelantar de que enfermedades parasitarias es un grupo grande y enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos es otro grupo. ¿Sí? Lo que yo voy a hablar básicamente acá son parásitos de diferentes tipos, diferentes clases taxonómicas, pero que son transmitidos por alimentos, por el consumo de alimentos o agua. ¿Sí? No parásitos que pueden ingresar al cuerpo humano a través de la piel, a través de sus propios, llamémosle, entradas salidas que tiene el cuerpo, etcétera, no, sino a través del consumo de alimentos o agua, obviamente contaminados. ¿Ves? Entonces, esta es una breve clasificación. Los acantocéfalos y los nematos son los principales grupos de parásitos. Hay algunas listas, en esta presentación hay varias listas. Dentro de los acantocéfalos están los pseudoceromodos con probóscide, parásitos del intestino, y los hospedadores son los vertebrados. Aquí vamos a hablar de hospedadores, ya sean intermedios o hospedadores finales de estos parásitos. El probóscide es como una boca, ¿sí? Una boca con dientes, con filamentos. Aquí hay otra lista de estos parásitos.
Y ahí está el probóscide, ¿no? Probóscide con ganchos. Esta es otra clasificación, los nemátodos. Es el principal grupo en realidad. Características generales, y más de 12.000 especies de nemátodos. Dentro de ellos, los pseudoceromodos, vermiformes. Su tamaño es generalmente pequeño, tienen extremos afilados, son dióricos, y quiere decir de que hay un macho y una hembra. Con cutícula y solo con músculo longitudinal, son anfibios, plasmidios, etc. Hay dos clases y hay algunas listas de estos nemátodos, ¿no? Por ejemplo, la lista de abajo habla de un macho y una hembra, ¿no? Dentro de los nemátodos, características generales de estos parásitos: boca con papilas, estiletes o mandíbulas, tienen una faringe muscular y una musculatura longitudinal. Y aquí hay dos vistas, ¿no? Una dos secciones transversales, de la parte de la faringe y de la parte del nivel del medio cuerpo, ¿no? Donde están los órganos. Bien. Vamos a empezar ahora a hablar de diferentes enfermedades transmitidas por alimentos. Seguro ustedes tendrán en mente la triquinosis, la anisakis, la cisticercosis, la fasciola hepática. Es básicamente lo que vamos a hablar en lo que queda de la tarde. Lo primero que vamos a hablar entonces es sobre la triquina o triquinosis, que creo que todos tenemos en mente de qué estamos hablando, ¿cierto? Parásitos transmitidos por el consumo de carne de cerdo, ¿cierto? Ok, muy bien. Dicho sea de paso, la carne de cerdo de por sí no es mala, ¿cierto? Todos tenemos eso claro, ¿bien? No es mala, es más, es saludable. Y aunque parezca raro lo que voy a decir, es menos grasosa. ¿Por qué? Exactamente. La grasa está separada del músculo. No hay grasa, o muy poca grasa intersticial, ¿cierto? O sea, grasa que está dentro de los tejidos, ¿no? Te retiras toda la parte de grasa y no hay problema. Claro que personalmente no es muy agradable, ¿no? Comerlo con todo. Pero, quiero mencionar eso de un inicio para que no se cree de repente alguna fobia hacia el consumo de carne de cerdo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es la triquinosis? Es una infección de tipo parasitaria, endémica, producida por nemátodos del género Trichinella. ¿Bien? Hay varios tipos: Trichinella saginata, ya lo vamos a ver posteriormente. Estos son transmitidos por carnivorismo y caracterizados por un síndrome febril, o sea, fiebre, signos oculocerebrales, mialgias, etc. Cuando digo carnivorismo, hablo del consumo de carne entre mamíferos. Nosotros somos mamíferos, consumimos carne de otros animales que están debajo de la cadena alimentaria, ¿no? ¿Cierto? Hay alguien aquí que no consume carne de repente, que es vegetariano, no creo que haya veganos, pero de repente algún vegetariano, alguien que no consuma carne, no consuma poca carne, pero básicamente de todo lo que voy a hablar ahora es, digamos, la fuente o el vehículo para la transmisión de estas enfermedades es el consumo de carne. Ok, factores asociados a la triquinosis. Hábitos, gente que consume más o menos carnes, costumbres culinarias, y aquí tiene mucho que ver el tema del consumo de carnes en menor o mayor grado de cocción. ¿Sí?